Gran Casino de Ceuta les ofrece La Voz del Faro. Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de La Voz del Faro. Contamos en esta ocasión con el director gerente de Parque Marítimo del Mediterráneo, Luis Márquez Salinas. Buenos días, Luis. Hola, buenos días, Luis. El parque ya ha abierto sus puertas. ¿Qué perspectivas se presentan este verano para el Parque Marítimo del Mediterráneo? Bueno, en principio las perspectivas, como en ejercicios anteriores y en años anteriores, seguiremos evidentemente teniendo esa afluencia cada vez más de nuestro potencial cliente, además del local, por supuesto, que es el cliente marroquí, y esperando, bueno, sobre todo en este tipo de instalaciones donde el tiempo es imprescindible, pues que nos acompañe bien el tiempo para que, bueno, podamos llegar a las cifras que prácticamente hemos tenido en los últimos años, ¿no? Y hablando de cifras, ahora mismo, por recordar un poco, las cifras del año pasado, ¿cómo fueron de visitantes? Bueno, en principio prácticamente fueron unas 135.000 visitas aproximadamente. Ahí entran tanto clientes por entrada como cliente abonado. Y bueno, va un poco, como te comentaba, en cifras muy parecidas a ejercicios anteriores. Siempre, como te he comentado antes, dependiendo del tiempo que es imprescindible para el uso de la instalación. Y esperemos, pues bueno, que este año alcancemos esa cifra y que la superemos. Sí, es cierto también que este año puede jugar a nuestro favor, que como te comentaba antes, ese cliente marroquí que tenemos, que el Ramadán cae antes, creo, si no me equivoco, prácticamente en el mes de junio, con lo cual entendemos que julio y agosto van a ser unos meses muy buenos, ¿no? Para que de alguna manera el parque siga siendo, pues bueno, ese buque insignia del turismo a nivel local, ¿no? Bien, me hablas del cliente marroquí. ¿Se ha estabilizado ya? O sea, ¿se ha creado ya un cliente marroquí en el parque? Sí, la verdad que es que ha ido evolucionando. Creo que una cosa que hemos detectado prácticamente, como ciudad prácticamente de servicio, que podemos entender que somos, en los últimos 10 o 15 años se ha ido notando un aumento, ¿no? de ese visitante. Creo que también ha podido ir un poco de la mano, como bien más o menos todos sabemos, de esa economía media también que ha ido emergiendo de la zona norte de Marruecos, que ha permitido tanto, pues bueno, a grandes empresas y firmas que se han ido instalando en la ciudad, como a ver por nuestras calles ciudadanos y vecinos del norte de Marruecos que utilizan Ceuta de alguna manera como ocio, como lugar de visita y de disfrute en su época estival, ¿no? Antes podía haber de alguna manera más diferencia en esas clases en el norte de Marruecos, pero ese crecimiento que ha habido yo creo que ha supuesto que cada vez tengamos más visitantes y no solamente tengamos, como pasaba antes, ese visitante que venía solamente en la época o de julio o de agosto a ver a sus familiares o a pasar el verano en Marruecos, de prácticamente a mejor norte de Europa y sur de Marruecos, a encontrarnos que además de ese visitante puntual que llegaba en periodos estivales, también tengamos un cliente local de la zona norte de Marruecos que también está disfrutando de nuestra Ceuta, ¿no? ¿Se puede calcular un poco de esas 135.000 visitas? Porcentualmente, el cliente marroquí, ¿cuánto puede ser? Pues ha ido creciendo, es decir, antes se notaba solamente, o se notaba a lo mejor en el mes de agosto, ¿no? Coincidía que, bueno, que el cliente local también cogía sus vacaciones y algunos se trasladaban a la península o cualquier otro lugar, y ese cliente marroquí complementaba ese déficit del cliente local. Sí es cierto, como bien te decía antes, que eso ha ido increciendo, y ha ido increciendo hasta el punto que me podría atrever a decir, sí es cierto que el verano pasado no estaba al cargo un poco de la instalación, pero sí por el conocimiento, sí por la información que tengo a través del personal que ha estado allí, que en julio y agosto pues ha podido llegar a alcanzar prácticamente el 50% de nuestros clientes, ¿no? Bien, ¿qué le ofrece este año? Porque en los últimos años está viendo, el parque no solo se limita a lo que son sus piscinas, sus restaurantes, sus bares, ha habido también varias actividades. ¿Este año también tenéis programadas actividades a lo largo de...? Sí, hay actividades que prácticamente están ya
implantadas que durante todos los años se han ido haciendo, independientemente que haya algunas que no siempre se repitan, pero bueno, además del concurso de fotografía, se quiere hacer un concurso de pintura. Cuando llega más o menos el aniversario del parque, que es mediados de julio, pues siempre hacemos alguna actividad extraordinaria. Estamos ahora también con la intención de hacer otro tipo de actividades. Estamos en contacto con la empresa que se dedica un poco, más que a la explotación, un poco a intentar potenciar los salazones de Ceuta. Estamos también en conversación con el ronqueo que realizan desde el restaurante Bugao para también celebrarlo allí, buscando un poco actividades que de alguna manera complementen al baño y que al mismo tiempo tenga animación el parque durante todo el verano. ¿Este año va a haber también un concierto en el escenario del parque, al igual que el año Bueno, pasado? estamos estudiando un poco por el tema siempre presupuestario, que quieras que no, te limita un poco, ¿no? Y siempre no solapándose tampoco con las actividades que realizan desde la Consejería de Cultura y Festejo, pero sí buscaremos una fecha y estamos estudiando la posibilidad de buscar algo que de alguna manera sea factible tanto económicamente como a nivel de calendario. Pero no tenéis cerrado ahora. No tenemos nada cerrado todavía, pero en breve, una vez que veamos la viabilidad, pues daremos la correspondiente información. Bien, voy a hacer un alto en el camino. El otro día estuvieron las Juntas Generales y ha levantado cierta, no polémica, pero sí en el informe que aparecía como no un epígrafe, sino un comentario como gastos innecesarios, sí, ¿no? Que se explicó allí de que bueno nos estaban hablando que hubiera un epígrafe en la contabilidad que se llamaran gastos necesarios, sino gastos que se podían prescindir de ellos, eran gastos prescindibles en todo caso. ¿Cuáles son esos gastos? O sea, porque al final se ha levantado una polémica. Me alegro que me haga esa pregunta, porque bueno, ante todo yo creo que siempre, y menos en la circunstancia un poco que nos encontramos, nuestros ciudadanos tienen que saber, independientemente de que las cuentas siempre son públicas, no de alguna manera generar determinadas polémicas que puedan llevar, motivadas por supuesto por la falta un poco de información o no la suficiente, determinadas opiniones o pensamientos que no se ajustan a la realidad. Como tú bien dices, bueno, la Junta General se aprueban las cuentas del ejercicio anterior, del 2016, y cada punto de orden del día lleva su información. En este caso las cuentas prácticamente llevan un informe de unos 30 y tantos folios, no sé si son 35, y dentro de esos 35 folios pues hay un informe de gestión donde se habla un poco de cómo ha ido la temporada, donde se habla de cuántos visitantes hemos tenido, cómo ha ido la campaña de abono, en las áreas donde de alguna manera se han realizado determinados gastos que son destacables, y después dentro de en la redacción de ese informe hay un apartado donde se habla un poco que la empresa había dado unos beneficios de 75.000 euros, y en el contexto de ese párrafo se habla de que el parque sigue llegando a la política llevada por la dirección en este caso y por la sociedad en ejercicios anteriores, y estamos hablando prácticamente desde hace 8, 9 o 10 años aproximadamente, un poco también intentando dentro de lo posible adaptar un poco las disponibilidades presupuestarias que tiene económicas a las necesidades del parque. Pues hay un párrafo donde viene muy claro que dice que la política llevada por la sociedad en estos últimos años es hacer hincapié en los capítulos más importantes que tiene la sociedad, en este caso como son los de mantener la instalación, que no hay que olvidar que es la obra póstuma de César Manrique, tener una buena vigilancia y seguridad para todos nuestros usuarios en verano, y el mantenimiento puro y duro de las instalaciones. Haciendo hincapié en esas partidas, se sigue diciendo en ese párrafo que, claro, para tú de alguna manera potenciar unas partidas teniendo el mismo presupuesto, tiene que haber un detrimento en otras, ¿no? Entonces se hablaba de que se hacía hincapié en esas partidas en detrimento de las partidas, por ejemplo, de publicidad, que desde que de alguna manera se llevó a través de la ciudad ya no había partidas de publicidad dentro de la sociedad. En el tema de animación, no sé si tú recordarás, Luis, donde el Parque Marítimo todos los veranos pues tenía un presupuesto prácticamente a lo mejor solamente de 40 o 50.000 euros, te estoy hablando de eso, de hace muchos años, casi 10, donde de alguna manera se realizaban actividades durante todo el verano, pero por las circunstancias evidentemente la que de alguna manera no hemos ido encontrando, esa partida se ha ido reduciendo. En determinados gastos, inclusive, no sé, es decir, de representación, pero de alguna manera, pues bueno, es decir, cuando tendría que venir alguien o teníamos que ir a algún sitio, es decir, todas esas cosas de alguna manera se fue un poco también coordinando con la Consejería de Turismo, donde a lo mejor turismo, pues bueno, como buque, como consejería responsable del área, era la que de alguna manera tenía que llevar la representación. No lleva una representación paralela, porque de alguna manera eran gastos que se duplicaban, aunque el fin era el mismo, que era traer clientes
a nuestra ciudad, pero bueno, se entendió también que lo lógico es que se centrara o se centralizara a través de la consejería, y entonces en ese párrafo pues lo que se dice que en detrimento de otras partidas, como puede ser publicidad, animación, etcétera, se habla y se deja una coletilla que evidentemente puede conducir al error, y se habla de y otros gastos innecesarios. No existe, evidentemente, en el código contable ninguna partida que se llame gasto innecesario. Los gastos nunca pueden ser innecesarios, pero no solamente en una empresa pública, que por supuesto, evidentemente, con más razón, más interés y más responsabilidad tiene que tener uno en el gasto, sino era más una forma de expresar dentro del contexto donde se había hecho hincapié y en las partidas que de llamarlo alguna manera, mejor hubiera sido gasto prescindible. Bueno, no, llega el momento, llega la polémica, no decir nada, te quiero decir, con simplemente decir las partidas que de alguna manera donde ha tenido el detrimento, pues no obviar el resto. Lo que pasa es que, bueno, si había alguna que otra partida donde se ha podido reducir un poco ese gasto, pues bueno, era un poco como general, es como el etcétera, como decir, por publicidad, animación y etcétera. Y ese etcétera, pues bueno, a la hora de la redacción, pues se puso otro gasto innecesario y generó evidentemente esa política o esa polémica que ni existe, ni evidentemente el parque en ningún momento, y como bien dije en su momento, creo que ningún gerente o ninguna sociedad, ningún director de ninguna sociedad o técnico, etcétera, de las distintas administraciones realizan gastos innecesarios. Creo que evidentemente en las circunstancias en las que nos encontramos tenemos que hacer milagros de los panes y los peces cada ejercicio para terminar el año, y en este caso, como prueba evidente, los resultados que ha dado el parque, ¿no? Que estamos hablando de 75.000 euros de beneficio, cuando evidentemente debería haber dado cero, pero sí es cierto. Cero me refiero porque en la gestión, cuando te dotan de un presupuesto, se entiende que lo que tienes que intentar es ejecutar el presupuesto al máximo posible, al 100%. Sí es cierto que el parque, por tener de las pocas empresas municipales que obtienen ingresos, me refiero por su explotación, pues dependiendo si tiene una temporada buena es posible que dé beneficio, como es el caso. Hay veces que si la temporada es muy buena puede dar 75.000 y el año que viene puedo presentar una cuenta donde a lo mejor demos un beneficio de 15.000 o una pérdida de 5.000. Va a depender del tiempo, va a depender de cómo terminemos la campaña de abono, va a depender si de nuestro cliente potencial, como hablaba antes Marroquí, sigamos visitando, no sé, si sabemos todo el problema que tenemos con la frontera, es decir, si por cualquier circunstancia ese cliente se aburre y deja de venir, pues sería un menoscabo para los ingresos del parque, con lo cual podría suponer el año que viene unas cuentas con pérdidas, no con unas pérdidas exageradas, porque evidentemente siempre los presupuestos se hacen buscando un poco ese punto de equilibrio donde se entiende cuál es el mínimo que vamos a ingresar, con un poquito más o un poquito menos, pero tampoco lanzamos campanas al vuelo ni incrementamos un presupuesto para después encontrarnos con unas cuentas deficitarias, ¿no? ¿Cuál es la relación que mantiene el Parque Marítimo con la Fundación César Manrique de Albona? Bueno, yo he estado 5 años fuera un poco de lo que es la explotación del parque, pero desde que me fui, creo que durante este tiempo también, la Fundación no deja de ser para nosotros nuestro órgano de control, ¿no? Yo para eso soy muy pesado, pero creo que no hay que olvidarse, ¿no? La obra póstuma de César Manrique, Lanzarote hoy en día, turísticamente hablando, es un potencial turístico gracias a la obra que dejó allí César Manrique. Tenemos la suerte que César Manrique dejó aquí su obra póstuma, es decir, cualquier ciudad del mundo creo que hubiera querido tener una obra póstuma de un artista, evidentemente, de esa categoría. Y bueno, la Fundación siempre por lo menos cuando de alguna manera yo he estado un poco en primera línea o de alguna manera he necesitado del asesoramiento o he necesitado un poco de la opinión de la Fundación, siempre ha sido un órgano que nos ha permitido mantener la obra tal como está, ¿no? Creo que lo importante es mantener las obras cuando hay un autor por detrás, ¿no? ¿Suelen desplazarse a Ceuta con alguna frecuencia los miembros de la Fundación para revisar el parque? Bueno, era raro, más venían, a no ser que tú lo solicitaras o se lo pidiera por algún motivo concreto. Ellos evidentemente últimamente han solido venir, sobre todo en aniversario, que por supuesto se le ha hecho una invitación expresa para que acudieran. Que yo recuerde, cuando cumplimos los 15 años estuvieron por aquí, y después en alguna ocasión que se les ha pedido por cualquier motivo concreto. No es que lleven un control o nos fiscalicen a nivel de ver cómo anda, pero sí sé que le hacen un seguimiento importante. En alguna ocasión, cuando han visto algo o han leído algo por la prensa, se han puesto en contacto con nosotros, es decir, para saber un poco en qué consistía lo que habían leído, pero de alguna manera, aunque no estén presentes, ellos siempre están, ¿no? Es lógico preguntar muchas veces, ¿alguna vez se encontrará una fórmula que permita
que la explotación del parque no sea solo entre abril y septiembre? La pregunta del millón. La pregunta del millón de toda la vida, ¿no? Y tú que llevas el parque toda la vida, pues te la habrán hecho muchas veces. Evidentemente, a ver, yo pongo un poco siempre el mismo ejemplo, ¿no? Y creo que todo lo vemos, Luis, en el día a día. Las personas, creo, los humanos somos animales de costumbre, me refiero. Llega el verano y cogemos el bañador en junio y inclusive empiezan los colegios en septiembre y siendo un mes espectacular de septiembre y un espectacular de octubre, la gente cuelga el bañador cuando empiezan los colegios. Eso es así. Es decir, yo he tenido 2.000 personas un fin de semana en el parque la primera semana de septiembre, han empezado los colegios, y la segunda he tenido 200, con el mismo tiempo o inclusive con mejor tiempo. Es decir, por un lado, a nivel de explotación pura y dura del baño, es imposible ampliar la temporada. Ahora podríamos hablar de otra cosa, que es decir, vamos a buscar otro tipo de actividades que no tengan relación con el baño. Evidentemente, hombre, aquí se echa también en falta un poco, creo que estamos un poco acostumbrados a que la ciudad, no es que sea subvencionada, pero que todo lo que se haga o cualquier actividad, creo que hace falta un poco de iniciativa también privada, ¿no? En estos casos, es decir, nosotros siempre estamos abiertos a cualquier tipo de propuesta que venga desde la iniciativa privada y de alguna manera que sea compatible, por supuesto, con el uso del parque o con las instalaciones del parque, pero todo no puede ser de alguna manera, es decir, no nos podemos permitir el lujo de realizar determinadas actividades en épocas que de alguna manera el tiempo tampoco te va a acompañar. Es decir, en el parque, igual que hace mucha calor en verano, te podría decir casi 2 grados más que en el resto de Ceuta por su situación y donde está, al mismo tiempo en invierno hablo de 2 grados menos, pero es para que nos entendamos. Es decir, allí, por ejemplo, está muy cerca al mar. Evidentemente los temporales, los tiempos malos no te ayudan ni te motivan para hacer ninguna actividad al aire libre, con lo cual siempre es un poco complicado. Hemos hablado 1000 veces y lo habremos escuchado, el tema de la pista de patinaje en invierno, es decir, pero bueno, también hay que tener en cuenta una cosa que creo que es muy importante y no se nos puede olvidar. El parque, para que la temporada se abra en abril como se abre, que parece que el parque, como se suele decir, está metido en formón, se puede decir, ¿no? Es decir, de alguna manera que está ahí. Es decir, el parque requiere de un mantenimiento muy importante durante los 6 meses prácticamente que está cerrado para el baño, para que cuando llegue la temporada de baño esté en condiciones. Es decir, las labores que realizan las áreas de mantenimiento, de electromecánica, de jardinería, prácticamente durante esos 6 meses son súper necesarias para mantener una obra que ya tiene 22 o 23 años como el primer día, o inclusive me atrevería a decir que mejor. La única manera, evidentemente, es también tener un tiempo para, de alguna manera, tener la posibilidad de las reparaciones. Son terrenos ganados al mar, es decir, tenemos que tener en cuenta que es un suelo que está vivo, es decir, nosotros tenemos que estar reparando solarium durante todo el invierno, preparando lagos, los lagos para pintarlo tienen que estar vacíos prácticamente durante un mes para que puedan secar y poder arreglar juntas, reparación de grietas, pintura, que si el tiempo está malo, como no ha ocurrido este invierno, también nos dificulta el mantenimiento de la instalación en invierno. Es decir, es como todo. Creo que para estas cosas, que evidentemente entiendo que se genere la pregunta y entiendo que se genere un poco ¿por qué no se explota más? Bueno, hay cosas que están de alguna manera diseñadas para disfrutarlas en un determinado momento. Es decir, igual que te digo del parque, te digo de las playas. Las playas de Ceuta son extraordinarias para ir cualquier época del año, pero como tú bien sabrás, Luis, igual que me pasa a mí, te da una vuelta por la ribera y hay muchos meses, tanto de octubre como febrero, marzo, que hay 4 personas bañándose porque, bueno, es decir, la gente disfruta de la playa y de determinadas instalaciones que están definidas para el ocio y para el verano, pues la época que corresponde, es decir, no en invierno. Ahora, eso no quita, vuelvo a repetir, que desde la dirección y desde la sociedad se está abierto a cualquier tipo de iniciativa que alguien pueda proponer y valorar esos costes, e inclusive si tuviéramos que ayudar en la realización del evento, que nosotros viéramos que puede ser atractivo para nuestros ciudadanos y que puedan disfrutar del parque en invierno, seríamos los primeros interesados. Pero aquí hay que tener en cuenta, como bien te digo, también la época que requiere el parque para mantenerlo y tenerlo en estado óptimo, ¿no? ¿Habéis tenido alguna vez alguna iniciativa que habéis tenido que rechazar en invierno para explotar el parque? Porque yo imagino que en 22 años... Hemos hecho muchas cosas. Mira, en su origen, no sé si tú recordarás, Luis, que existían barcas de paseo. No sé si te acordarás, tipo retiro. ¿Por qué? Porque, bueno, en su momento, en su inicio, te estoy hablando de cuando se inauguró el parque en el 95. En el 95 se inauguró el parque de manera que durante el verano era para el baño y durante el invierno fuera como un parque tipo retiro, pues, para que la gente nos entienda, donde la gente pudiera darse un paseíto en barca. Bueno, pues termina un poco desapareciendo porque la gente no hace uso de ese servicio.
Y evidentemente no puede estar, tienes que también tener dotación de seguridad, dotación de socorristas por si ocurre un accidente, es decir, una serie de gastos que cuando ve que realmente no tienen ningún tipo de retorno, y ya no te digo a nivel económico, te digo el retorno para que el ciudadano, aunque tú hagas un gasto, lo disfrute. Cuando ves que eso no existe, si tampoco vamos a quedarnos. Eso puede ser un ejemplo que hablábamos antes de los gastos innecesarios. Es decir, para que entendamos un poco el concepto, es decir, determinadas cosas que han ido existiendo en el parque que a lo mejor hemos entendido también que teníamos que quitarlas porque no era el cine de verano, aquel tan famoso que pusimos en marcha hace ya unos cuantos años, durante todo el verano. Bueno, pues después había muchas noches que en Ceuta hay noches súper agradables, pero también ese ponientito cuando levanta o ese levantito cuando levanta, pues no nos permitían el organigrama, no el organigrama, perdón, el cronograma que teníamos de cine y los días que teníamos de cine, pues había veces que teníamos que suspender porque el viento no nos permitía, porque se movía la pantalla. Te das cuenta que al final hacía un gasto que había veces donde tenías que inclusive incomodaba al cliente, porque llegaba y una vez que llegabas cuando veías que a lo mejor no se podía emitir la película. Hay determinadas actividades que tú vas intentando implantar para darle otro uso, pero después la realidad no se puede. Y hay muchas que evidentemente han ocurrido. Recuerdo también en alguna ocasión hacer algo, no sé si relacionado con el carnaval o algo así en invierno, y nos cayó, bueno, como muestra, nosotros teníamos la fecha de inauguración del parque el 27 viernes y cayó la más grande de agua. Es decir, pues imagínate, y es a punto de abrir la instalación para el baño, en invierno es muy difícil. Después nosotros prácticamente 3 meses, enero, febrero y marzo, prácticamente las piscinas están vacías, tanto para la reparación, como te comentaba antes, como para todo el arreglo. Tenemos que hibernar todas las instalaciones. Nosotros hibernamos octubre, noviembre y diciembre, nos dedicamos a hibernar la instalación, que es proteger tanto todo cuadro eléctrico, sala de bombas, mobiliario, de alguna manera para evitar su deterioro. Con lo cual, al final, que estás un poco limitado para hacer. Eso no quita, vuelvo a repetir, se han hecho cosas que se pueden seguir haciendo, es decir, como Inviarte, que también se hizo, creo que fue el pasado mes de octubre. Yo creo que sí hay cosas que se pueden ir haciendo y siempre bajo el riesgo de saber que en cualquier momento el tiempo no te acompaña y tienes que suspenderlo, ¿no? ¿Y el futuro del parque por dónde camina? Bueno, yo creo que el futuro del parque no es un departamento estanco. O sea, si hablamos del futuro del parque, tenemos que hablar del futuro de Ceuta, del futuro del turismo, del futuro de una ciudad de servicio. Creo que es un paquete. O sea, Ceuta, como cualquier ciudad del mundo, cuando ofrece algo, ofrece en su conjunto. Es decir, tiene que tener muchas cosas alrededor para convertirse en un destino de 1000 formas o de 1000 cosas, ¿no? Es decir, en este caso, por ejemplo, creo que tenemos, lo hablamos muchas veces, ¿no? Pocas ciudades del mundo puedes bañarte en el Mediterráneo, en el Atlántico. Pocas ciudades del mundo tienen los fondos marinos que tiene esta ciudad. Pocas ciudades del mundo tienen la posibilidad de quedarte en el centro y tenerlo todo a 5 minutos andando. Creo que Ceuta tiene unos atractivos espectaculares para convertirse, por ejemplo, pues, no sé, en una ciudad de congresos que se hacen, que se siguen haciendo, pero bueno, ese puede ser el camino. Yo creo que Ceuta tiene dos vías, o 3, podríamos decir. Turísticamente hablando, creo que desde la Consejería de Deporte también se están realizando buenas iniciativas, como es el turismo deportivo, donde se realizan eventos que hace atraer gente. Por supuesto, como te he dicho, cliente potencial de Marruecos. Es decir, obviar lo que tenemos al lado nuestra sería un absurdo. Y el turismo de congreso, yo creo que tanto especializarte, pues un turismo de buceo, un turismo deportivo, un turismo de congreso, especializarte en algo que permita atraer a personas para algo en concreto. Tenemos que también saber cuáles son, de alguna manera, nuestras debilidades, igual que te estoy hablando de nuestras fortalezas. Nuestra debilidad, evidentemente, es que tenemos enfrente nuestra a la comunidad autónoma que más turistas recibe de todo el mundo, que es Andalucía. Tienes que saber contra quién te está enfrentando, ¿no? Por más que de alguna manera, con lo cual al final tienes que buscar la especialización, tienes que buscar turismo experiencial, tienes que buscar determinadas cositas que te diferencien y que te destaquen del resto y que de alguna manera sean atractivos. Creo que Ceuta es atractiva de por sí en muchísimos aspectos y ahí es donde hay de alguna manera que focalizar, ¿no? ¿Y ahí qué papel juega el parque? El parque creo que es uno de los complementos más importantes. Es decir, teniendo en cuenta, como tú bien sabes, no hay nadie que no venga a Ceuta que no vaya al parque y se vaya encantado. En la hora póstuma es en San Manrique, pero como igual te da una vuelta por las murallas reales, o te bañas en una playa, o paseas por el centro. Vuelvo a repetir, creo que el parque es el buque insignia, para mi opinión, evidentemente. No sé si me puede un poco el amor que le tengo, pero creo que es el buque insignia del turismo complementado con todo lo que ofrece la ciudad, ¿no? Es decir, pues te puedes imaginar este tipo de instalación
por decirte de alguna manera, en Marbella, ¿no? Es decir, pues creo que estaría evidentemente a tope todos los días. Es decir, yo creo que es que no es diferenciar ni... Esto no es, por ejemplo... Creo que es un complemento, no es algo que tenga que ir por otra carretera o por otra vía. Es un complemento, un atractivo que hace que Ceuta multiplique su atractivo y multiplique su interés, ¿no? Bien, vamos a ir finalizando la entrevista, Luis, y la última pregunta sería, en relación con esta campaña de verano, con que lleva ya abierto ya un tiempo, la gente empieza ya a partir de esta fecha, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, ¿se va a encontrar el ciudadano que vaya este año al parque con alguna novedad que no haya visto, se haya mejorado alguna parte de la instalación, se haya alguna pequeña... Sí, bueno, vamos a ver, el parque todos los años intentamos que el sello no se pierda. Es decir, velamos porque, evidentemente, como te he comentado antes, la obra póstuma de Celsa Manrique sea la obra póstuma de Celsa Manrique, no que sea una evolución o sea un cambio. No, es decir, la gente tiene que ver cuando llega al parque marítimo que sigue siendo su obra póstuma de Celsa Manrique. Independientemente, por supuesto, el parque constantemente va renovando todo, es decir, porque si no, no se podría mantener como se mantiene. Vuelvo al anterior, ¿no? Hay que tener en cuenta que las condiciones climatológicas adversas que tiene el parque, por encontrarse donde se encuentra, deteriora muchísimo la instalación. Entonces, renovamos mobiliario, todos los años se compran hamacas, todos los años se compran sombrillas. Este año hemos hecho una inversión en colchoneta porque ya llevaban 10 años y había que hacer esa inversión. Es decir, procuramos, evidentemente, que todos los servicios que tiene el parque sigan en un estado óptimo de calidad para que los usuarios cuando vengan como si estuviera estrenando una instalación. En eso es lo que focalizamos y en eso es lo que hacemos hincapié, en mantener, evidentemente, todos los servicios óptimos. Ahí llega un momento en que, de alguna manera, las instalaciones, sobre todo de este tipo, vuelvo a repetir, deben de no perder su sello y mantener su calidad para que... El éxito está al final, que te das cuenta que todos los años sacamos 1.200 abonos, 1.300 abonos, 1.400 abonos. Evidentemente, eso es porque el cliente de entrada por distintos motivos, otro tipo de cliente. Pero el abonado al final es el que te está dando un poco, diciéndolo con errores como en cualquier gestión de cualquier cosa, pero que las cosas se están haciendo bien y que se mantiene y que es una instalación donde la gente va y está a gusto, está segura, sabe que tiene un servicio socorrista pendiente a ello, que todo está en estado óptimo de limpieza, que los trabajadores están pendientes al usuario. Es decir, creo que al final está implantando un sello que no necesariamente hay que innovar constantemente, sino mantener determinados estándares de calidad que al final sea tu imagen de cara al exterior, ¿no? Y aunque de alguna manera tú has estado 5 años por otras actividades fuera de lo que es el parque, en toda tu vida en el parque, ¿cuál ha sido de alguna manera el piropo que le han dicho al parque, gente que haya podido venir y que tú te hayas quedado con él como, mira... te tengo que decir uno que evidentemente para mí fue el que más, la satisfacción más grande que me llevé y la tengo grabada. Es decir, piropo, y yo creo que te habrá pasado a ti, Luis, de traerte a algún familiar, darte una vuelta y que te diga, joder, lo que tenéis aquí, ¿no? Vaya belleza o vaya instalación más bien cuidada o qué atractiva, ¿no? Pero con motivo, y lo hablábamos antes, con motivo del 15º aniversario del parque, que vino la fundación, vino José Luis Olcina, que es un poco los que llevan que toda la obra de Celsa Manrique se mantenga en el tiempo, y Amigó, y estando allí en la celebración del evento, me llegó a decir, Luis, esto, porque claro, cuando Celsa Manrique diseñó el parque, los artistas tienen eso, que van por delante del resto, es decir, no serían artistas, podríamos ser todos artistas. Es decir, los artistas lo que tienen es que son innovadores en muchas cosas y que de lo que tú no ves, que después cuando lo ves dices, que es verdad, pues evidentemente el artista siempre va por delante. Pero cuando tú estás en un inicio, es decir, por ejemplo, la vegetación que hay en el parque, esa frondosidad, esos rincones, esas esquinas, esa sombra, esas distintas fotografías, hace una fotografía de un mismo rincón y nunca sale la fotografía igual, esas caídas de sol, esos cielos y esos atardeceres que tenemos, vino y se pone, después de 15 años, dice, esto es lo que Celsa Manrique había visto, que ninguno lo vimos en el 95. Es decir, date cuenta, si recordarás, Luis, que en el 95, cuando se abrió el parque, no había esa vegetación, las plantas no habían crecido, se veían muchas zonas, no desérticas, pero mucho césped, mucha palmera, pero no esa frondosidad, ni esos rincones, ni en una instalación de 50.000 metros cuadrados. La gente, aunque haya 50.000 metros cuadrados y aunque haya 2.000 personas, no están juntas, no se sienten incómodas, siempre parece que tiene ese rincón un poco que te da ese punto de zona privilegiada individual tuya que no te afecta la forma de definir la instalación, y esa frondosidad que de alguna manera adquirió la vegetación
el mayor piropo que nos llevamos, no yo en este caso, evidentemente todos los trabajadores del parque que llevamos allí desde el 95 y bueno, y de alguna manera los que han estado un poco en primera línea, que han conseguido llevar esa mentalidad y que han conseguido llevar o luchar porque la fundación y el parque de César Manrique siempre hubiera sido eso, ¿no? Entonces, bueno, el piropo más grande pues fue ese, Luis, el que te digan los propios de alguna manera controladores o fiscalizadores de que esa obra. Los dos ingenieros que ayudaron, son los dos ingenieros que han estado de la mano con César Manrique toda la vida. Eso es lo que los dos Entonces, decirte una persona que ha estado, que conocía a César Manrique, que había trabajado con César Manrique, esto es lo que César Manrique quería después de 15 años, pues te das cuenta que durante 15 años se ha hecho el trabajo debidamente. Bueno, pues Luis Márquez, director gerente del Parque Marítimo Mediterráneo, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy en este programa de La Voz del Faro. Siempre a tu disposición, Luis. Y nosotros nos despedimos hasta la semana que viene en un nuevo programa de La Voz. Muchas gracias. Gran Casino de Ceuta les ha ofrecido La Voz del Faro.